pasa eso? Porque es un euroconector que no sé si va muy bien, la verdad. Y pensaba que el de la GameCube utilizaba el mismo y no utiliza el mismo. Y supongo que es el euroconector de la Play. Y al meterlo en el sitio donde tenga que ir, pues hace cosas raras. O a lo mejor es directamente lo del vídeo. Pero bueno, me voy a saltar toda la cinemática y me veo toda la secuencia del principio aquí en YouTube. ¿Por qué tengo la cara de Raiden? Porque he puesto que me gusta Metal Gear Solid 2. ¿Le puedo quitar la cara? Ya no quiero, o sea, ya no me gusta Metal Gear Solid 2. Jack, o sea, soy Raiden. ¿Por qué? Joder, tío, no me jodas. Encima tú has hecho una elección de mierda. Porque yo quiero jugarlo como se juega este juego. En teoría soy Big Boss, ¿no? O acabo de hacer un spoiler. Bueno, da igual. Es un juego muy antiguo, coño. A ver. Metal Gear. Vale. Si hago así y le doy a reacción. Voy a reiniciar igualmente el juego, ¿eh? No quiero ir con la cara de Raiden, la verdad. De hecho, voy a reiniciar la play ya. Y que vaya haciendo sus cosas. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cap okay. Good. We've got high visibility. O sea, ahí se me ve la cara, ¿no? Ese soy yo. ¿Y por qué cuando salto soy Raiden, tío? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Así no le hables, a esa persona. Que te puto coge y te revienta, chaval. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. No, lo he reiniciado y he puesto que me gusta Metal Gear Solid 1. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per
to the rear. This is one for the history books. The world's first. Qué tonto eres, era una puta máscara. A ver, sé que es una máscara, pero quiero empezar como Snake, no quiero empezar como Snake disfrazado de Raiden, la verdad. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2. One. Spread your wings and fly. God be with you. Aparte, no tiene sentido. ¿Por qué tienes una máscara de Raiden si Raiden aquí ni existe ahora mismo? No tiene sentido. Casualmente has hecho una máscara de alguien que va a existir en un futuro. No me gusta eso, ¿eh? Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Quiero decir, me está virando el... Desde que he reiniciado el juego, de momento no me ha dado ni un pantallazo azul, tío. Es increíble. Y los tengo que estar viendo aquí. So what exactly is this wonderful mission? Well, Después, cuando me ponga a jugar, ya verás cómo me pega pantallazos. Seguro. certain Soviet scientists requested asylum in the West through one of our moles. Todo tiene una explicación. Nikolai Stepanovich Sokolov. He heads the OKB-754 design bureau No, pero seguro que la máscara, si me la dan al principio, seguro que la sigo teniendo. and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development. Tengo frío, ¿eh? Me voy a poner la bata ya. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid. Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. A través del muro de Berlín. He was the one who conducted the operation. Claro, por eso el 3 y el 2 no están... Mira, ya me va a dar pantallazo. We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return
Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. En Metal Gear, ¿no? We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Cruel, ¿no? Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. Recordemos que esta conversación tan larga está teniendo ocasión mientras él cae del avión al suelo, ¿eh? Cuidado. No, according to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Exactamente, ¿ves? Mientras caemos desde la estratosfera. Ya, pero está cayendo a 200 kilómetros por hora, cuidado. No tardas 1 hora en caer. Ni creo que tardes media hora. Claro, ahí se le puede dar al R1 para ver lo que está viendo él. Pero como no lo podemos hacer, porque en la Play se peta, no entiendo por qué. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proof. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talon? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll Te quedas solo, ¿no? breakfast and all the rest of your meals in the jungle. Ah, mira, la de hostias que le está pegando tú. Se ha quedado sin mochila. ¡Pum! Epicardo. Qué picardo, ¿eh?
Claro, pero ahora, por ejemplo, si deja el casco ahí, como está haciendo, en el casco pone US Army. Se supone que está haciendo una misión de infiltración. Si alguien encuentra el casco, sabe que él estuvo ahí. Porque él, que alguien de los Estados Unidos, bueno, de la US estuvo ahí. Vale. A ver si hay suerte. Lo hizo un mago. De momento, desde que he tenido la imagen aquí en esta pantalla mientras lo estaba viendo en la otra, desde el vídeo de YouTube, no me ha dado ningún problema. Porque está así con un ojo pendiente en la otra pantalla también. Veamos qué pasa. Vale. Vamos allá. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. Entonces, ¿para qué coño From habláis? here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? Survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Tom. Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Pues ya van mal, ¿eh? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. Pues está jodido, crack. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need Te to daré talk. una llamada. If you Vale. need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Vale, primera misión. Coger mi puta mochila. Perfecto. Le ha dicho que no tiene que dejar ningún rastro. Empieza bien. Ha dejado el puto casco ahí que se vea. ¿Dónde cojones está la mochila? Que yo la vea. Aquí voy sin mapa, ¿no? No tengo mapa, ¿no? O sí. O lo tengo que conseguir. Ya empieza a hacer cosas raras, tío. ¿Dónde coño está la mochila? No la veo. Bueno. Por aquí no puedo ir, ¿no? Por lo que veo. Debería de poder ir por aquí abajo, ¿no? Ah. No sé, noto como que me va un poco raro. No sé por qué, la verdad. Ah, mira, está ahí. ¿Cómo subo? Ah, vale. Soy tontísimo. Es que ya no me acuerdo de las cosas.
Había una manera, era así. Perfecto. Guay. Llamado. Me llama. I Sí, see dígame. you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you puedo cambiar fire. las imágenes. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? A Solo Kojima. covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. Hostia, tío, I'll cuántas keep cosas in le han mind. puesto en este puto You juego, said eh. this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, Dámelos. survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing Es on the mentira, no, no battlefield. se llama John Doe, After a sí. week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Toma. Good to know. There's one more Como person rompe I la want to guardapared. introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is?
She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? ¡Pum! Esa es la... That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. Toma. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. Básicamente, eres una pieza en un tablón de ajedrez. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. Vaya As long conversación as we tan have profunda para ser loyalty el to the principio, güey. end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think. The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Toma. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you Me well. hace gracia porque dicen que That's seguramente right. les estén The escuchando y legendary lleva todo el unit that puto the rato boss diciéndole put su together nombre. during World War II was a snake. The Cobra Unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes, It's good to hear your voice again. same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC. Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission.
I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Vale. ¿Ya me deja? ¿O aún me van a decir algo más? Snake, try to remember some of the basics of CQC. El silenciador se lo puedo quitar y poner, ¿verdad? Commencing virtuous mission now. Porque han dicho que el silenciador se rompe. Y que tengo que encontrar nuevos silenciadores. Sí. Tengo 4 silenciadores. ¿Y cómo se quita el silenciador? ¿Esto qué coño es? Ah, un micro direccional. Vale. Me estás dando pantallazos raros, tío, y es cada vez que uso un botón, tío. A vosotros no parece... A ver, da pantallazos, molesta, pero no os molesta tanto como a mí. A mí es que directamente se me ve mal la pantalla. Vale, si me tumbo, se supone que me oculto más aún, ¿no? Si le doy a pause... Mochila, camuflaje, vamos a ver esto. Vaya, me he quitado de pausa. Vamos a explorar un poco el menú. Cara. Vale, esto es básicamente Italia. Voy a ir así, ¿vale? O así. Voy a ir así. ¿Qué os parece? Bastante bien, ¿verdad? Es broma, no voy a ir así. Mira, ¿ves? Me dan la máscara de Raiden. Pero bueno, ahora aquí cojo. Voy a ir de bosque. Y el uniforme también me lo puedo cambiar. Uy, ¿qué pasó? No hay datos de camuflaje en América PS2, vale. Coño. Hoja. Vale, básicamente me puedo cambiar el camuflaje para que se me vea menos, ¿no? Ahora mismo tengo un 90% de camuflaje, o sea, no me pueden... No me ven, básicamente. Mochila. ¿Qué tengo en la mochila? Vale, puedo elegir lo que cojo, ¿no? Plan, tengo esto y esto que es Caloriamate, que es... ¿No me explican qué es? ¿Visualizador? Ah, vale. Nunca he visto un alimento como este. Es un alimento, vale. ¿Qué más? De momento no me lo voy a poner. Prismáticos. Estos son... Mierda. Estos son objetos. Todo esto lo tengo, ¿no? Lo tengo puesto. Sonar activo. Sensor antipersonal. Esto es... Esto es como el radar. A ver. ¿Puedo ver lo que es? No puedo verlo. Vale. Vamos a ver. Sonar activo. Sensor detecta animales con ondas de sonido. Pulsa L3 para emitir ondas. Al utilizarlo gasta pilas. Vale. Detector de movimiento. Sensor detecta el movimiento. No detecta objetos inmóviles. Al utilizarlo gasta pilas. Sensor detecta movimiento. ¿Y esto? Sensor antipersonal. Vibra al detectar ser vivo. Equípate con él para utilizarlo. El resto de vibraciones estarán desactivadas al usarlo. También gastará pilas, supongo. O sea que literalmente no tienes radar. Y si quieres, o sea, tienes radar, pero si quieres utilizar un tipo de radar, gasta pilas. Y te puedes quedar directamente sin pilas.
Eso es lo que me está comentando la vaina. Ahí hay una serpiente y la puedo dormir, ¿verdad? No, mira, está ahí. Se supone que si la duermo... En verdad no sé por qué he gastado... Coño. Se supone que si la duermo, la mantengo viva. Entonces no se me caduca el alimento, ¿no? Pero después cuando me la como, ¿la tengo que sacar y matar o directamente me la puedo comer? Y la serpiente también. Pregunto. Vale, bien. Pues nada, vamos a ir a seguir, ¿no? Vale, voy a hacer una cosa antes de seguir. Voy a ponerme... O sea, voy a mear, ponerme la bata y ya sigo a tope. ¿Vale? No quiero moverme mucho porque parece que cuanto más me muevo, más se jode la pantalla. Entonces, si me muevo menos, mejor. Porque supongo que es que, como hay tanto cable aquí, y eso justo no lo tengo ordenado, roza cable con cable y al final se va saliendo. Es que no entiendo muy bien lo que le pasa. Así que voy a mear y vuelvo, ¿eh? Pausita y vuelvo. Si tuviera aquí lo de los anuncios, pondría anuncios. Pero como no tengo lo de los anuncios y no sé poner anuncios tampoco. Ahora vengo, ¿vale? Dadme nada. Un minuto. Al mear no tardo tanto, pero bueno. Bueno, ya de paso voy a llevar esto al fregadero. 2 segundos, pelis. Ya estoy aquí. Vale, el problema es que el mando se raya mucho. O sea, se lía mucho con los cascos. Y eso hace que se muevan mucho los cables. Ahora, en teoría, no tiene que haber tanto problema. En teoría. Vale. Empezamos, ¿no? ¿O qué? Venga, vamos a darle. Vale, recapitulamos lo que nos han dicho. Básicamente estoy solo, tengo que sobrevivir solo. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos que rescatar a Sokolov, que se supone que es una persona rusa, ¿no? Y nosotros estamos aquí para rescatarlo. Es un ingeniero espacial, pero que le ascendieron o lo pasaron a hacer armas nucleares, creo. Y como se cagó y vio que lo que estaba haciendo eran locuras, tuvo remordimiento de conciencia, se fue a Estados Unidos, supongo. Ahí. Y ahí... A lo mejor no me entera muy bien, ¿eh? Pero es que como tanta emoción de
de que se me cargue todo el rato la mierda de la pantalla. Pues. Entonces es Sokolov, tenemos que rescatarlo. Es un tío que hacía armas nucleares, se rayó mucho, se sintió mal y se vino. Pidió protección aquí en Estados Unidos. Y para garantizar que no haya una guerra nuclear, pidieron que que lo entregaran otra vez. Lo entregamos y ahora vamos a rescatarlo porque se supone que están terminando alguna especie de arma y no se sabe qué tipo de arma es. Supongo que será un Metal Gear o algo parecido, no sé, porque estoy jugando un Metal Gear y de eso va el juego, ¿no? Pero vamos a empezar. Estoy solo. Hay muchas mecánicas nuevas, he de decir. No sé si me abruma un poco las mecánicas que hay, porque también si nos vamos al menú hay comida. Esto no sé, eso que hay negro ahí no sé lo que es, no lo consigo distinguir, la verdad. Pero hay comida, o sea, tengo que ir, que mi barra de estamina no se vacíe, tengo que ir comiendo. Puedo elegir y no elegir qué es lo que llevo en el momento, en el, ¿cómo se dice, tío? En el inventario rápido. O sea, como esto. O sea, hay mucha cosa. Supongo que al final es ir acostumbrándote, la verdad. Veremos qué pasa. Y no me pueden detectar. Vamos mal, porque se supone que no tengo que dejar ningún rastro y lo primero que he hecho es tirar un casco al suelo con el nombre del sitio del que vengo. Tengo que preocuparme también del camuflaje, de que tenga un buen camuflaje, o sea... Y de tener alimento. Lo que veo que es lo mejor es matar... No matar el alimento, sino dormirlo. Porque así no me caduca. Aquí hay cocodrilos. Bien. Esos son cocodrilos, ¿no? Sí. Supongo que eso no lo puedo capturar, ¿verdad? ¿Y dónde coño voy? Cojones, si son cocodrilos. Míralo, aquí tengo uno. ¿Me persigue? ¿O no me persigue? Vamos, que si me persigue, míralo. Consigue un repelente, una granada. ¿Qué ha pasado? Hostia, está muy bien hecho porque literalmente no veo nada, ¿eh? O sea, los animales se camuflan que flipas. Ahí hay algo. Me piro de aquí rápido. Mira, se me ensucia hasta la ropa. El puto Kojimas. ¿Me puedo subir aquí? No. Vale, ¿me recomendáis llevar algún tipo de... no sé... Voy a investigar un poco más. Me da miedo ir aquí porque hay 700.000 cocodrilos. ¡Hostia, qué mundo! ¿Me recomendáis llevar algún tipo de sonar o algo aunque se gaste la pila siempre? O casi siempre. Yo tengo que tener cuidado porque aquí es probable que me peguen un mordijo y me dejen tieso, ¿eh? Vale, un silenciador de puta madre. Me gusta mirar en primera persona, aunque no veo una puta mierda, pero ahí parece que hay algo, ¿no? Es que se camuflan las cosas muy bien entre las plantas, ¿eh? Vale. Tengo que pasar por al lado de él sin que me... ¡Hostia! Que me da con la cola. Vale. Nos vimos. ¿Aquí qué coño hay? ¿Aquí hay gente o no hay gente?
Es que parece que se... Mira, ahí hay algo. Está ahí, ¿verdad? Ya que estoy, es que no sé por qué coño le estoy disparando con el puto silenciador. ¿Cómo se quita el silenciador? ¿Puedo saberlo? ¿Hay alguna manera de quitar el silenciador o no se le quita? No se le quita, ¿no? ¿O qué? Botón círculo. Ah, vale, sí. Vale, vale, ya sé cómo se quita. Perfecto. Sé que voy lento, pero quiero saber muy bien. Porque en el momento que me empiecen a salir enemigos, la voy a flipar, yo creo. Recordemos que lo estamos jugando en la Play 2, los controles son los que son y la resolución del juego es la que es. Si lo hubiera querido jugar en alguna mejor resolución, me lo hubiera descargado un emulador, hubiera intentado configurar para que sea mejor, pero eso es mucho más lío, la verdad. Prefiero jugarlo así, la verdad. Porque después me pasas como en el primero. Si le das al I've R1, spotted ves lo que 2 ve él. enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Ahí ya me dicen lo del camuflaje, vale. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. Vale. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Vale. O sea que si me tumbo y hay plantas, ni me ven. Imposible que me vean. A no ser que me mueva, que entonces sí que me ven. ¿Dónde coño está la gente aquí? Ah, vale, están ahí. Entonces si yo voy así... Ahí hay uno que viene para acá. Entonces... Vale, por si acaso voy a poner el silenciador. Que aquí ya hay zonas con enemigos. Y aquí si le dispara a la radio... En el 2, si le disparabas a la radio como que se rompía la radio. ¿Aquí igual? ¿O aquí eso pasa? ¿Dónde está el men? Vale, está por ahí. Ahora mismo tengo 10 de... O sea, si me ven... ...90.
Perfecto. O sea, si me pongo entre las plantas es casi imposible que me vean, ¿no? Lo que pasa es que no me gusta que se vea siempre la vista en primera persona cuando estoy camuflado. Ah, puedo alejar la vista. Ahí está ahí. What the? Una vista. I'm just seeing things. Sí, sí. Lo suyo es mejor no disparar, ¿verdad? Ahí hay manzanas. Si las disparo seguramente se caigan y tenga alimento. ¿Y me escucha? Es que no veo dónde están, tío. No lo veo. Mira, por ahí viene uno. Y ahí hay otro. Y ahí viene otro. Aquí. Hostia, se está viendo muy oscuro. Ya se empieza a joder otra vez la... Este juego me da a mí que voy a ir demasiado lento porque no quiero que me pillen. Mierda. No quiero que me pillen. Y tiene toda la pinta de que me van a pillar mucho. Vale, no tengo nada. Tigre. Coño. Vale. Y la cara no puedo ponerme nada, ¿no? Que me sirva más. -5, -5, todo -5. Y de Españita. -5. Vale. No sé si dormirlo, tío, pero es que en teoría me han dicho que intente no hacer cosas raras. ¿Me verá? Si pasa por mi lado. Es probable que me pillen por primera vez ya, ¿eh? ¿Y hacia dónde tengo que ir? Hacia... Hostia, tío. Estoy jodido, ¿eh? Me he asustado con las ramas, tío. Pensaba que era alguien. Si me quedo quieto es un 80. ¿Por un 80 me ven? Probablemente sí, ¿no? Hostia, este tío ya está aquí. Fuck, me ha visto. I'm just seeing things. Huh? Who's that? Who's that? Me ha visto, tío. ¡Ah! Vale, con un 80 me ven. Si paso de un lado a otro me siguen persiguiendo, ¿no? ¿O qué? Claramente, seguramente sí. Qué cagada, tío. Vale, con un 80, si pasan por mi lado me ven, obviamente. O sea, no soy invisible.
Por mucho que me guste. Intentar ser invisible. Ya me ha visto. Nada, tío, que me mate. Mátame, mátame. Bueno, ya que estoy, voy a probar hasta qué punto. A ver, obviamente ahora me están viendo y no me va a solucionar nada, ¿no? Pero diría que tengo que ir de hoja en hoja. Me he ido a coger eso y ahí la he cagado, yo creo. Ya no me veis. No me está pusiendo camuflaje, imposible que me veáis. Vale, ya está. Hola amigos, ¿qué me vais? ¿Todo bien? Dime. Snake, do you read? Snake! Major. Snake, are you alright? Yeah, I'm okay. You're far from okay. Look at your life gauge. You're on your last leg. No, I can still. See? Snake, this is a solo sneaking mission. Do you know what that means? Yeah. No, you don't. Huh? It means there's no backup, no cavalry. If you're taken out, nobody is there to take your place. Pull out for now and recuperate. Find a hiding place and get some rest. Your life gauge will gradually recover with time. Que But sí, the sí, ya lo speed sé, of me your lo habéis life dicho. gauge recovery depends on the level of your stamina gauge. So get plenty to eat, then get some rest. You hear me? Si lo que quiero es morirme. Do you hear me? Yes. Hear you. Mátame, mátame. Vale. Snake is dead. Continuar. La cosa es, ¿de dónde empiezo? En el otro había autoguardado, aquí lo hay. Ah, putada, tío. Como he pasado de... No quería hacer eso. Como he pasado de sitio, como que se me ha autoguardado ahí, ¿no? Vale, mochila. Quería hacer camuflaje. Camuflaje, uniforme... Tigre, hoja, menos 10. Ya, pero cuando esté en la hoja, lo suyo sería... Ahora tengo un 85, yo quiero tener un 90. Claro, es que esto es una putada, porque... Te tienes que cambiar todo el puto rato de camuflaje. A ver, si quieres. Lo suyo es que sí. Que te camufles según... donde estés. Claro, y también la putada es que no veo una verga. ¿Hay alguna manera de quitarme que cuando esté en las hojas se me ponga automáticamente con la primera persona? Visión normal, a ver. Invertida, normal. Ajuste de pantalla. Sí está bien, ¿no? Sí. Ajuste de brillo y salir. No, no hay ninguna manera. Pues qué putada, tío. No me gusta. Eso no me gusta, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Aquí hay un tío. ¿Lo duermo o qué? A lo mejor debería de dormir más a gente, porque es que es complicado, ¿eh? Pasar por aquí sin que te vean. Y tanto que debería dormir a gente, chaval. Mira eso. O los duermo o los duermo. O sea, no hay opción a no dormirlos. O dormirlos o dormirlos. Es que mira eso, tío. Uno aquí, otro allí, yéndose para allá. Y otro aquí en el inicio del puente. Y seguramente cuando pase el puente, allí al final haya otro. Cuando este se dé la vuelta, duermo a este. ¿No? Es lo suyo. ¿O qué?
Porque los dos a la vez no, porque si no se despertarán unos a otros. O eso no va a pasar nunca, también puede ser. Tampoco te rayes mucho por eso. ¿Por el qué? Por lo de dormir o no dormir. Es que tampoco quiero que se me gasten los silenciadores, ¿sabes? Y aquí obviamente son 3 tiros. Uno menos. Y yo 2 menos. Aquí pasa lo mismo. ¿Los puedo coger? Perfecto. Y esto los puedo esconder como aquí en los matojos, ¿no? ¿Qué? Perfecto. Balas. Vale, ahora ese tío viene. Eso es un tío que está viniendo, ¿no? Sí. Si hago así. Le he dado. Se dormirá. Confío en que se dormirá. No, tu imaginación es que te vas a dormir. Esa es. Yo voy a hacerlo como lo hice en el 2. Si es... ¡Hostia! O sea que si me voy muy para un lado, el puente se me mueve y me caigo. Otra vez. No creo que se caiga, ¿eh? Ey, ¿esto lo puedo coger? Supongo que con el cuchillo, ¿no? Perfecto. Comidita. Vale, quiero comer, quiero probarlo de comer. ¡Oh! Me ve. think I saw something. Me ha visto, tío. Huh. Guess I'm seeing things. Yo sé que tenía una visión de morir. Al suelo. Voy a comer. Sé que estoy jugando muy mal, pero es que tengo miedo. Este juego tiene muchas cosas y no sé si mi cabeza va a dar a tanto. Supongo que será acostumbrarme. Calorie Mate. Todavía no se ha probado, se desconoce su sabor. Pues vamos a probarlo, a ver. Hay cosas venenosas, por cierto, porque si me voy a envenenar, jodido. Disgusting. Disgusting, no le gusta. Ah, solo tengo 3 huecos para llevar animales vivos. Putada, ¿no? Coño, coño. Coño. Madre mía, tío. Seguro que la persona que me esté viendo, las personas que me estéis viendo diréis, ¿este tío sabe jugar a videojuegos o qué? Vale. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held.
This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Vale. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Vale, se viene, ¿no? Se viene sigilo guapo. Vale, todos tienen un... ¿Qué haces levantándote? Te veo de perro, no te levantes. Todos tienen un camino a seguir, ¿no? ¿Puedo dejar de disparar? Tengo que disparar ya sí o sí. Cagado. ¿Le he dado? No creo, ¿no? Que no me vea, que no me vea. Desde aquí yo creo que mejor. Exactamente, le he dado. Se ha dormido. Mira, hasta aquí. Enséñame la colita. ¿Cómo está? Vale, ahora sin que me vean puedo cogerlo. Pequeño, que te levantes. Nate. Lo cojo. Cógelo. ¡Cógelo! Y me lo arrastro para acá. Para que no lo vea nadie. Lo escondo. Cojo lo que me suelta. Si me pongo, por ejemplo, aquí me verán desde lejos. Ahí hay uno dormido. Y yo creo que está dormido en más sitio. Hay algo ahí, alguien me ha visto. Ese. Vale. ¿Me recomendáis que investigue esto un poco antes de ir a algún lado? En plan, que intente dormirlos a todos o alguna cosilla de esa. ¿Hay algo interesante aquí? Si hay alguien que esté por ahí viéndome. Ahí se mueve, seguro que ahí hay un animal. Aquí hay algo. Canon de 12 balas. O cañón. Pulsa cuadrado para sujetar con fuerza y disparar a hacer estallar el enemigo. ¿Qué es eso? M37, eso que es un arma, ¿no? Supongo. A ver. Mochila. Mierda, he salido. ¿Arma? Joder. Me pasa lo mismo que en el otro. Ah, esto es un arma.
¿Cuántas cosas puedo llevar? MK22 y esto. Esto de momento no va a llevar nada, ¿no? ¿Para qué? Vale. Todo lo que esté en negro es cosas que estoy llevando. Perfecto. Pero de momento voy a llevar la MK. MK22. Ahí estamos. Tengo miedo de que se despierten. Pero bueno, si se despiertan no creo que tampoco vengan directamente por mí. Ahora, es que son tantas cosas, tío. Estando aquí debería cambiarme el camuflaje porque tengo 35% camuflaje. Joder, si encima si me equivoco, pues todo es más lento aún. Resplandor. Vale, pues resplandor. No hay nada más que me dé un 5, ¿no? Resplandor y uniforme. Más 15. Pero me gusta más este. Más 15. Vale. Tengo 55 solo, ¿eh? O sea, si viene alguien hacia aquí me ve. ¿Se para ahí? Sí. ¿Le he dado? ¿O solo lo he atraído hacia mí? Puede ser, ¿eh? Solo lo haya atraído hacia mí. Mierda, lo ha visto otro, tío. Qué putada. Lo ha despertado. What's wrong? Ahora va el otro, ¿no? Otra vez. ¿Puedo ir por la escalera serpenteando? ¿Y no me verían? ¿Qué pasa si me levanto aquí y veo lo que hay? No debería llevar otra arma. Who's that? No han visto. Joder, es que no lo veo, tío. Da igual, que me maten. Vale, a ver. Camuflaje. Cara. Bosque. Voy a irme a las hojas otra vez, a ver si me los puedo quitar de encima. Quita, 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 quita. Me voy corriendo. Claro, pero aquí van a despertar al otro, ¿eh? Me he venido a mal sitio porque lo van a despertar. ¿Y esto? Bueno, ya me han visto igualmente salir por aquí. Da igual, tío, que me mate. Qué rabia, tío. Lo estaba haciendo entre comillas bien. Lo que pasa es que cuando me meto ahí no sé qué coño hacer. Si me tomo la píldora muero antes, ¿no? ¿Me la puedo tomar? Ok. En plan, si me tomo la píldora, me muero y no hago nada, me muero instantemente, ¿no? Bueno, ya lo que me queda. Vale, ya está. Snake, Snake. Ah, pues aquí no grito, ¿no? Ah, sí. Oh my god. Vale. Joder, tío. ¿Qué hacerme?
La gente está diciendo, pero ¿cómo coño eres tan malo? Y yo diré, pues lo que hay. Haber estudiado que no. Vale, pues nada, sigo. Camuflaje lo tengo perfecto ahora mismo. Vale. Entonces, lo suyo es... Este de aquí lo puedo dormir directamente. O sea, no quiero que pase nada. Si hago así y lo puedo llegar a ver... No le he dado. ¡Mierda! Hay otro que viene hacia aquí. Me puedo meter por aquí. Una pena que no haya otra manera de hacer las cámaras aquí. Si hago así y hago así... Se dormirá. No instantáneamente, pero se dormirá. Just my imagination. Fua, pero la putada es que se va a dormir en medio del camino y este que está aquí lo va a ver. O bueno, he tenido la suerte que se ha dormido justo detrás de un puto árbol. Ahí estás. No lo tiene. ¿Desde aquí puedo ver a alguien? Vale. Viene de frente, o sea que ahora mismo no... Lo suyo sería mejor no disparar ni hacer nada. Y asomarse no se va a asomar, ¿verdad? La colita no la va a enseñar. Hay una serpiente ahí, ¿eh? ¿Dónde verga estás este tío? ¿La serpiente esta me puede llegar a picar? Vale, si me meto aquí en la puerta, ¿le puedo llegar a disparar? Buah, pero lo va a ver el otro, ¿verdad? Bueno, pero ahora cuando venga, espero que no me vea a mí. Todos los dormiditos. ¿He dormido a todos? Creo que sí. Bueno. Cartucho lleno. Silenciador, perfecto. Desde aquí puedo ver a si la gente está dormidita. Vale, ¿y por dónde entro? ¡Oh! ¡Qué mierda, tío! Había un puto tío ahí, no lo he visto. Me cago en la puta la cámara de mierda, loco. Nada. ¿No hay alguna manera de agarrarlo? No, pues que me mate el tío otra vez. Qué asco, tío. Si no tengo radar, es una putada. Mira, coño.
Voy a investigar, o sea, ya que estoy. Investigo y así ya después sé dónde coño tengo que ir. Claro, pero me jode. Me jode que me dejen a tan poca vida, tío. No me voy a dejar ninguna vida porque me voy a morir. Cállate, coño. Que te quites, coño. No parece que pueda ir por ningún lado, tío. ¿Esto se puede abrir? No sé por dónde ir. Snake is dead. Muy bien, estoy muerto, lo sé. No sé muy bien por dónde tengo que ir. Y eso me deprime. Como este tío que hay aquí, que lo voy a dormir ya. Ya me ha visto, tío. This is HQ. Control here. We're being attacked. Enemy position unknown. Going into high alert. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Pues qué bien, ¿no? La música mola, de este juego. Bueno, pues primera pantalla del juego, primera pantalla en la que estoy. Pillado. Y no sé qué cojones hacer. Pero no sé por dónde ir. He entrado hasta ahí, hasta la casa esa, que está bastante bien. Hay una probidad de esas y... no sé hasta qué punto es recomendable coger esas cosas. Porque en teoría no me voy a matar. Creo que la probidad es para eso. De hecho, tengo probidad. Para ver qué es. La probidad, aparte de para revivir, ¿para qué sirve? Ay, Dios mío. Me tengo que acostumbrar, pero no me gusta nada, tío, que cuando me meta en la planta solo se me ve así. Estaría bien que se me pudiera ver la vista de arriba, la cenital. Pero yo en teoría le he pegado un disparo con toda la puta cabeza. ¿Cómo coño me ha visto? 30 segundos. Joder. Va a ser duro esto, ¿no? De hecho, voy a guardar que aún no he guardado. Saving the game, Snake? Yes. No, Okay, good luck, Snake. Thanks. no he guardado. Le he dado la X en vez del círculo. Do you want to save? Sí, por favor. ¿Ya? 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 Gracias. ¿Ya? Hey, Snake, you ever heard of Godzilla, King of Monsters? No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now.
It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Japanese movie, but they made an American version too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America too. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course! Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the No hace going falta. gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Teniendo en cuenta de que mi diversión es estar escondido para que no me maten, pues bastante bien. Joder. Ay, Dios mío, Dios mío. Me voy a tirar 7 horas de directo aquí. Ya verás. HQ, please respond. This is HQ. Patrol here. The situation is normal. Understood. Return to your position. Duérmete, cariño mío. Aquí estarás mejor, amigo. Si voy por el borde, no me pone la cámara esa de mierda. Who's that? Nobody here. ¿Qué lo dice? Qué cagada. Me va a ver al final, ¿eh? Que eso no ocurra, por favor. Es probable que me vean de lejos. Entonces, cuanto más rápido lo haga, mejor. Si duermo los dos de dentro de aquí, estaría muy de puta madre.
Me he quedado pillado. ¿Quién coño me ha visto, tío? ¿Quién me ha visto? What's going on? Loco, ¿cómo me ha visto de allí, tío? No, ¿cómo va a bailar? ¡Ole, ole, ole! Y ese paso doble, ole, ole, ole. La zambita que se está pegando en el men. Ole, 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 ole. ¿Por qué no disparo? Sí. No le doy. En fin. Me estoy dando cuenta. Ya me ha visto, tío. Te lo juro que no sé, tío. Es que no sé por dónde coño me ven. Está claro que el mapa, no tener mapa es una putada. Obviamente. Me va a picar esa culebra que estoy viendo ahora mismo. What's wrong? This is HQ. Control here. We're being attacked. Enemy position unknown. Going into high alert. Acknowledged. Keep your eyes open. Otra vez a esperar 1 minuto y medio, tío. Es que te penalizan mucho si te pillan. Más vale morir y empezar de cero que te pillen. Ya me han visto, tío. Nada, toma por culo. Loco, 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 loco. Relaja. Que relaje. Estoy jugando como el puto culo, tío. A dormir. Esto no se puede abrir, ¿no? No se puede abrir, vale. Soy malísimo, tío. Soy malísimo. Me gustaría saber por dónde coño tengo que ir. Que pare de dispararme, pesado. O sea, se supone que está aquí, en este sitio, ¿no? Tengo que entrar a Sokolov y está en este puto vertedero. ¿Pero dónde? ¿Te puedes agachar?
A ver, estos dos los neutralizo rápido. ¿Dónde coño está el otro? Uy, coño, no quería hacer eso. Uno ahí, dormidito. Voy a hacer una cosa, tío. Me lo voy a poner. Es que no. Persona también es una puta mierda. Y esto gasta mucha batería, supongo. ¿Se recomienda algún tipo de artilugio? ¿Utilizar algún tipo de artilugio? ¿Dónde coño está el que se va para acá? ¿Te puedes levantar? Gracias. Aquí, pónete. Fua, qué malo soy, tío. Aquí me encontraste una pistola. Cañón de 12 balas. Usa el botón cuadrado para disfrutar de estallar al enemigo, pero no sé qué cojones es esto. Una M37. Yo tengo la M... No voy a matar a nadie, pero es porque quiero saber qué coño tengo. Otra vez. Aquí tengo 35 de... Vale, esto es una escopeta. No la voy a dejar, pero no la voy a usar. Ahora mismo no me ve nadie si salgo por aquí, ¿no? Dime, dime. Tengo miedo, tío. Es que me van a pillar. Estoy todo pillado aquí, ¿eh? No me gusta cuando se arrastra, tío.
Vale, estoy todo concentrado, por eso estoy tan callado. Es que no quiero que me pillen y no sé por qué me da a mí que me van a pillar. Ya. Prefiero ir por fuera. Pero claro, por fuera tampoco sé qué es donde tengo que ir. Porque la puerta aquella está cerrada. Aquí hay una serpiente, espero que no me pique. Y por aquí alguien me ha visto antes y no sé quién coño es el que me ha visto. Si yo voy por aquí es imposible que me vea ese. Me tendría que haber visto otro porque me tapa la caja esa. Es que yo aquí no veo a nadie, tío. Me van a pillar. Así, ¿eh? Who's that? Escucho a alguien. Tengo miedo. Estoy... Que no estoy, ¿eh? ¿Que tengo que subir aquí? No, no me deja. Porque aquí hay luz. I need help. Please. De aquí lo puedo dormir. En plan, si hago así y le apunto bien a la cabeza, ¿lo duermo? Buah, pero no le veo bien la cabeza. Oigo pasos, pero no sé dónde vienen, tío. Estoy más que hiper rayado. He llegado hasta aquí y no sé qué cojones hacer. Creo que los pasos son de aquí arriba. Pero es que mira, ahí hay como luz. Ahí. ¿Cómo que se abre un problema?
Vale, lo han despertado. Mierda. Ahora... ¿Harán alerta? No creo, ¿no? Pero no me deja hacer nada aquí. Aquí claramente hay algo, o sea, no me jodas. Voy a llamar a mis colegas. Snake, Sokolov is imprisoned in the northeast area of the factory. Got it. To the northeast. Noreste. Yes, and don't engage the enemy. The object of this mission is to bring Sokolov back safely and nothing more. Contact Sokolov without being spotted by the enemy and bring him out discreetly. If you must sacarle dispose of an discretamente, ¿no? enemy, do it with the tranquilizer gun. Buah, es que encima todo veo todo oscuro, tío. Vale, noreste sería para allá. O sea, donde estoy, pero allí. ¿O qué? ¿Sería? No sé. Ah, no, sería aquí, donde estoy. Joder, tío. Este está despierto, ¿no? A este lo han despertado, obviamente. Si lo vuelvo a dormir, ¿qué pasa? Te veo cansado, amigo. ¿Y? What's wrong? Y ahora el otro dirá, ¿algún problema? ¿No? What's wrong? Ah, tú, pobre. Vale, están los dos dormidos. Me ha costado. Voy a poner el sonar, tío. Tengo uno aquí al lado. Pero es que no lo veo. Es que no sé a dónde tengo que ir, tío. Y eso me paranoia que flipas. Voy a salir y voy a ir por aquí. Estos dos están dormidos. No creo que los despierte nadie. Claro, este juego es más difícil porque no tienes tanta ayuda, en verdad. O sea que tengo que ir por la puerta sin que me vean, ¿no? Eso es lo que me están comentando. What the?
La vista es una mierda, ¿eh? Ya está ahí. Madre mía. Pero es que hay más. ¿Qué es el problema, tío? Es que hay muchos. Y no veo verga. A mí parece que ya no hay nadie, pero no estoy seguro, tío. Por aquí no es. O sea, tiene que ser aquí sí o sí. En este sitio de mierda. Tío, que me pillen. Quiero llegar hasta aquí rápido. Ponerme así y llamar. A ver si aquí tengo que hacer algo. ¿Hay alguien que me esté viendo? Snake, where are you going? Oh, Major. I was actually trying to Vale. head this way, but You've got quite the frontier spirit, huh? You don't need to go that way. Sokolov is in the northeast area of the factory. Hurry back and make contact with Sokolov. Saving the game, Snake? Sí, sí. He llegado muy lejos. No tengo que ir por aquí. Entonces, ¿dónde cojones tengo que ir? Yes. Vale, estoy atascadísimo, pero atascadísimo. O sea, llevo un no sé cuánto tiempo de juego y estoy en esta puta misma pantalla. Y a lo mejor, a ver, seré que soy muy malo, lo admito. Snake? ¿Has visto La mujer y el monstruo? Yo nunca he oído hablar de ella. Unos científicos han inventado un lugar en la profundidad del Amazonas llamado Lago Negro. Y uno tras otro son atrapados por un hombre pez. Hay una escena en la que la heroína va a darse un baño cuando la extraña criatura sale debajo del agua. Ah, pensaba que se me iba a parar el corazón. Y claro, los efectos en 3D llegó del más allá. Eran mucho más intensos, pero no serías tú quien venía del espacio, ¿no? Qué grosero, ¿por qué dices eso? Porque nadie de la Tierra podía llegar a ser tan encantadora como tú. Bien, voy al grano, Snake. Ten mucho cuidado cuando estés nadando. Solo imagínate nadando en esos ríos de la jungla y pensar en un hombre pez te puede atacar. Agradezco tu preocupación. Los hombres peces no son las únicas criaturas que te pueden atacar cuando estés en el agua. De verdad, ten cuidado. Vale. Y tampoco ataques a ninguna mujer que vaya a darse un baño. ¿Me estás llamando hombre pez? Has empezado tú. Ya está. Es que si me pongo a que ella me lo diga, me puedo morir. He llegado hasta aquí. Ah, joder, hay unas escaleras. ¿Me da tiempo a ir a las escaleras? Habrá alguien en el tejado, es probable, ¿eh? Sirve para algo estar aquí. Pero, ¿me pillan? Ya no escucho a nadie. Tío. Están todos dormidos, vale. No puedo abrir taquillas. Joder, por fin, coño, tío. Me he tirado 7 horas para llegar hasta aquí. La verga. Qué malo que soy, joder. Seguro que cualquiera de aquí se lo hubiera hecho en 2 minutos. Ya sé que tengo que encontrar a este tío, pero no sabía por dónde ir. Porque siempre me pillaba el que estaba dentro de la casa y cuando no me pillaban los de fuera.
Me he tirado... Are you ¿Cuánto llevo de one of directo? Volgin's 2 horas, men? 3 horas. Pues me he tirado todo el directo aquí. You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You'll have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of GRU. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. O sea que es un malo maloso. Ese me lo voy a tener que The cargar, ¿no? intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Un pico en la nariz. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? Estoy hablando ruso ahora. From my mentor. Is that so? Vos es ruso. America is truly a frightening country. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. ¿Y ahora qué? Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Un poco sospechoso, ¿no? Eso de que han perdido la conexión con The Boss. Ah, vale, pensaba que iba a hacer una misión como de escolta ahora. Sigue la cinemática, así que perfecto. Tengo frío en las manos. Fíjate, chaval.
¿No hay una parte en el juego que podías matar a Ocelot? ¿Qué hace? ¿Qué cree que está haciendo? ¿Un kamea o algo? Que se creo. Uy, que se creo. He visto una sombra por ahí, míralo. Freeze! Se han despertado todos. A ver, normal. So this is the legendary boss. Ocelot. We meet at last. Mira, no me ha dado tiempo de darle el... You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. What's a GRU soldier doing Ocelot! Soldier? He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Todo. Se viene, ¿no? Ocelos, just Keaton. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Claro. No lleva un revólver, ahora lleva una pistola normal, ¿no? Por eso. Es Ocelot, no revólver Ocelot. El puto amo, ¿no? Hace rebotar las balas, tío. Claro, cabrón. Le estás pisando la gorra, tío. ¿Qué quieres? I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. No creo que me enfrente ya contra él, ¿no? ¿O sí? You're not the boss, are you? ¿Quién es una gata mala? Ocelot, la gata mala. What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Qué puto amo el Snake, ¿no? Toma. CQC.
Lo han dormido, alguien lo ha dormido. O ha sido él. Puede ser que haya sido él. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do, but testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. Toma. Muy bien, tú dale ese consejo. American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. You're pretty good. Pretty good. El Snake, cómo se te saca la polla, ¿eh? Se saca la polla y se la ha puesto en la boca, literalmente. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov, too. Apparently, they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Vale. ¿Puedo guardar? Me gustaría guardar, no quiero repetir otra vez todo lo que he tenido que hacer. Ahora mismo estáis inconsciente. O sea que no pasa nada, ¿no? Guarda. Do you want to save? Sí, por favor. No es un gato, es un ocelot, ya lo sé. Es un menino. No, un menino no. ¿Cómo se decía, tío? Sí, es un menino, ¿no? Los gatos... no, menino no. ¿Cómo era, tío? En la familia de los gatos, los ocelotes, los tigres y todo eso. ¿Menino? No. Snake, have you heard of It Came from Outer Space? Yeah, you told me already. So this astronomer sees a meteor, but it's really an alien spaceship, right? And the aliens start replacing the townspeople with clones and forcing them to help repair the ship. The 3D effects were quite realistic. I've got all the real I can handle here in the jungle. No, you don't get it. Creo que vas muy atrasado, puede ser, porque me acabas de decir eso del gato ahora. O es que me has escuchado y ahora me has hablado. I have to admit it made my eyes tired, but it was really intense. Unfortunately, they don't make very many. Cuando me oigas, dime voy atrasado o no, dime voy bien. O ahora, dime ahora. Cuando me oigas decirte dime ahora, por favor. Quiero ver cuántos de atrasado vas. One day you'll be able to see old movies anytime you want. It'll be like having a movie theater in your own home. Really? It's like if you had a record with movie film etched onto it instead of music. It'll work the same way. You're kidding. No, really. And someday they might make movies where you control the characters yourself. Sounds like magic. It'll Ahora no me happen. dices nada todo el Make sure directo y you stay cuando alive to justamente voy see a it. terminar dices ahora. Vale, ya he guardado. Me ha hablado de solo una película. Ahora, nene. Pues vas un poco atrasado. Ahora... Tú... ¿Qué es lo que dice? Cambiar el futuro es una paraja temporal.
Ah, vale. No voy retrasado, solo que estoy jugando a la Play contesto cuando salen las bolas. Vale, vale, vale. Acabo de matar a Ocelot. Claro, si matas a Ocelot no pasa ningún juego, porque Ocelot es como una de las piedras angulares de este juego. Paradox. Time Paradox. Pues si matas a Ocelot aquí en esta parte, no ocurre ningún juego. Por eso no lo puedes matar. Putada. Vale, ahora mismo están todos... Puedo investigar tranquilamente, ¿no? Ahora mismo no hay nadie aquí. Quiero ver si me he dejado algo. ¿Por dónde se ha ido? ¿Se ha ido por arriba? ¿O por abajo? Bueno, creo que lo he conseguido todo lo que había aquí. No voy a ir. Supongo que se habrá ido por arriba, ¿no? Por no. Tiene pinta que se ha ido por atrás. Voy a llamar. Snake, stay alert. The KGB and GRU both have their sights set on Sokolov. O sea que tengo que volver. GRU is a military espionage outfit, the intelligence wing of the Soviet Defense Ministry's General Staff Office. It competes with the KGB, which is under the Ministry of Internal Affairs, and the two are always watching each other. Never let the left hand know what the right hand is doing. Exactly. Now, added to that rivalry, there's a vicious power struggle going on between the Khrushchev faction and the anti-Khrushchev faction. So Khrushchev is using the KGB, and Volgin and the anti-Khrushchev forces are ¿Y a qué using juego the estás GRU. jugando? That's the Sí se idea. puede saber. The two factions are fighting over Sokolov. We're in an extremely dangerous situation here. Yeah, I'm aware of that. Get Sokolov out of there safely. He must not be turned over to the KGB or to the GRU. Sokolov took off in the direction of the rope bridge. Get after him. Hurry! No, o sea que no voy para atrás. Claramente. ¡Hurry! A mí no me grites, ¿eh? O sea, eso de gritarme a mí menos. Por cierto, si sacudo... A ver, suena muy mal. Nier Replicant. No sé cuál es, la verdad. ¿Estará Ocelot por aquí? Si lo levanto, lo sacudo, ¿me dará cosas? ¿Me da algo guay? Yo qué sé, una pistola o un revólver. Cazarratón. Pues me ha dado un cazarratón. ¿Me sirve de algo? Pues no lo sé. Pero es lo que me ha dado. ¿Estos me dan cosas o estoy haciendo esto tontamente? Creo que lo estoy haciendo tontamente, la verdad. No me están dando nada. Todo esto es así que están inconscientes, los he dicho yo, ¿verdad? Vale. Por cierto, estoy mal de energía. Comida. Tasty. Perfecto. Le gusta, ¿eh? Cómo le gustan las serpientes al Snakey. Vale, ya que estoy aquí... Voy a intentar siempre llevar 2 cosas vivas o 3. Más que nada para que no se me mueran y se me caduquen ahí, porque creo que se caducaban si llevo mucho tiempo contigo. Pero... Bueno, me han dicho que si coges comida y la tienes mucho tiempo que se ponía mala.
¿Está meando? No, está esperándome. Pues bastante bien te has escondido, amigo. Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished! Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. ¿Qué es eso? That's what they were making you build. Yes. The Shagohod. De saco. Dreading behemoth. Monstruo A bipedal. tank capable Un of tanque launching que puede nuclear lanzar IRBM. y Launch RBM. nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. Ese es como el Metal Nuclear Gear de aquí. equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No, this is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2. The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War. Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Este es el siguiente Metal Gear, ¿no? Le llaman Shagohod. Shagohod. No se ha visto muy bien, ¿no? Pero tiene pinta de estar chulo también. Tiene pinta de más tanque. ¿Quién es? The Boss. Hostia. Tu mentora. Boss? O sea que te va a traicionar. Hostia. Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. ¿Qué? Hornets! ¿Qué coño? Un tío que maneja las avispas, que las controla. Se viene. ¿Y ese quién es? My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. ¿Te ha traicionado? Pues obviamente te ha traicionado. Welcome back, boss. ¿Qué Now cojones? all Qué five of asco, us tío. are together. It's time we go to the depths of hell itself.
It's raining blood. Is he ¿Quién es ese? crying? ¿Qué coño es ese? Ese era el que utilizaba a la gente que matabas, ¿no? Kuwabara, Kuwabara. La madera no es conductora de electricidad, que yo sepa, ¿no? Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my Hostia. country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. Hija puta, ¿no? Bueno, por eso le he dicho antes de que no se confiara mucho, ¿no? This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. Los cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Sí, que sí. Toma, se la ha descargado tú. Pero qué puta crack es, ¿no? Toma. Le ha partido el putísimo brazo, chaval. He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. ¿Qué hace? O sea, son balas, He's my ¿no? Con la apprentice. electricidad hace que I'll take revienten. care of him. Tiene que dar guapo Jack, ver cómo desabrocha you sujetadores. can't Sí, come sí. with us. Voy a traicionar yo también, no creo. Le quitó la bandana. Ahora tengo munición infinita. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Supongo que ya sabe que no ha muerto, ¿no? En plan, lo ha tirado, pero sabe que no voy a morir ahí. Drift away. Sí. My place is with them now. O sea, sabe eso, pero me ha traicionado de verdad. ¿Por qué? Coge el teléfono, hombre.
Snake, can you hear me? Can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. Here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left analog stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left analog stick to select the medical item and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with Bueno, me. lo he entendido, pero yo Go no. into the survival viewer and treat those wounds. Vamos a ver. Vamos a ver si me aclaro. Cura. Bueno. A ver, sufres cortes muy profundos sangrando. No se ha colocado una venda. Todavía no se ha desinfectado. O sea, desinfecto, ¿no? Sufres cortes muy profundos. Sutura. Sangrando. Me falta algo más. Vale, hostia. Vale, sufres cortes muy profundos. Sangrando no se acorta. Vale, o sea, este es lo mismo, ¿no? Sería desinfecto. Sutura. Venda. A ver. Lo mismo. Desinfecto. Sutura. En verdad no hace falta hacerlo así, ¿no? Y venda me hace falta. Hueso roto. No se ha colocado una venda. Hueso roto sería tablilla. ¿Y venda? Perfecto. Sufre corte. Otra vez lo mismo. Desinfectante. Esto. Y sutura. Hueso roto. Tablilla. Y venda. Joder, soy todo un médico, tío. Realmente, si leo las descripciones, me puedo curar fácil, entre comillas. Oh, ese sonidito. Ese sonidito. A ver, yo pensaba que la tablilla la colocaba en el brazo, no en la boca. Ah, vale, ahí está. Yo pensando para que quiere la tabla en la boca, tío. Colocar en el puto brazo. Estoy bastante jodido, ¿eh? Y la bendita.
la bandanita. Y la bandana la utilizo para eso. Vale. Good Está job, bien. Snake. Muy bien, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Ya está, ya terminó mi misión aquí. No, no, creo que es la jungla, ¿no? ¿O qué? Siempre. Ya viene. No, no, ese es el Sago. Lo han robado. Shagohod. Shagohod. Es un puto tanque, en verdad. Ah, que me ve. Yo la veo a ella. Bastante bien. Pero me gusta, en plan, ¿es solo mi mentora y le tengo cariño porque es mi mentora o haya pasado algo más? Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? ¿Por qué la huele? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. Sé que la píldora de la muerte o algo de eso, ¿no? Ok. O la del día después. A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Pero porque la tiras, tío. ¿Qué te ha hecho ella, tío? Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our country. But it won't be me that pulled the trigger. Miguel Corleone 93, muchísimas gracias por pasarte por aquí y por darle a seguir. Espero que disfrutes y que lo pases muy bien. Un saludito. Remember the Alamo. Colonel! Lo revienta. A la puta madre. ¿Y Snake? ¿Muere? Bueno, a ver, Snake obviamente no va a morir, pero... ¿Qué ha pasado ahí? Me traen el globo. A ver.
¿Qué tal estás, Miguel? ¿Todo bien? La setita. ¿Guardar? Sí. Todo bien, así me gusta. Espero que te guste lo que ves. Aunque ya te digo, soy bastante malo, ¿eh? Pero se intenta, que es lo importante.